Javier, que vamos a hablar de lo de Rajoy. ¿Cómo está el tema? Que ahora voy a preguntaros a ver qué os parece sobre esta decisión que toma la Sala de la sección segunda de la penal de la Audiencia Nacional para que vaya a declarar físicamente en persona Rajoy el próximo día 26 de julio en el juicio del caso Gürtel hasta San Fernando de Henares, cuando podía hacerlo por videoconferencia, pero dos de los tres jueces que forman esta sala han decidido que lo haga físicamente y en persona. Luego veremos las razones que han esgrimido. Pues Antonio, viendo a precedentes que sí les han permitido hacerlo por videoconferencia, nosotros le estamos preguntando a ustedes si es injusto obligar a Rajoy a declarar en persona. Ahora mismo un 60% piensa que sí es injusto frente a un 40% que dice que no lo es. Bueno, voy a recordarles a ustedes que el auto por el que se decide que declare en persona cuenta con un voto particular del presidente del tribunal, el señor Hurtado, para quien la declaración debería realizarse por videoconferencia, entre otras cosas porque hay precedentes sonados, ¿no? Pero, sin embargo, los otros dos jueces, el señor Julio de Diego y el señor José Ricardo de Prada, el sector mayoritario del tribunal, que son los dos, claro, no ve consistentes las razones que ha esgrimido Rajoy para testificar por videoconferencia, como había pedido el PP. Señalan que no aciertan a entender por qué Rajoy sostiene que su traslado, su viaje hasta la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares, está hablando de unos 30-40 kilómetros de Madrid, de la Moncloa, supondría un gran despliegue. 30 kilómetros serán, no creo que sean más, ¿no? Supondría un gran despliegue de recursos públicos cuando la sede está solo, 18 kilómetros de la Moncloa. Ojo, 18 kilómetros de la Moncloa. 18 kilómetros. O sea que viene bien especificado en el auto. En segundo lugar, los jueces descartan las razones de seguridad alegadas por Rajoy. La seguridad de la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando cuenta con mayores garantías de seguridad que las que pueden ofrecer otras sedes empresariales e institucionales de la Comunidad de Madrid. Recuerden que el testigo ha participado en actos, reuniones y encuentros con los ciudadanos en otras campañas electorales. Esas son razones que van exponiendo en su auto para decirle que declare, pero personalmente, físicamente, no a través de videoconferencia, que no se quede en la Moncloa. Y dicen también que la intensa actividad de Rajoy como presidente del gobierno queda fuera de duda para el tribunal, pero que no suavice para que comparezca. Y sobre todo, además de todo esto, dicen que el señor Rajoy acude a testificar como ciudadano y no como presidente del gobierno. En fin, yo ahí es donde tengo mis dudas. Dice, hombre, yo creo que el señor Rajoy, antes que ciudadano, es presidente del gobierno. Claro, y en tanto presidente del gobierno, luego es ciudadano. Pero fundamentalmente es presidente del gobierno. Y es el primer presidente que va a declarar en la historia. Narices, de verdad, vaya nochecita. Vamos a ir de uno en uno, por favor. Todos tenéis la posibilidad de opinar, pero si empezáis a hablar antes de que yo os haga la pregunta y tal, es que no llevamos a ningún lado. De verdad, bueno, vamos a ver. ¿Qué opináis de esto que han decidido los jueces de la Audiencia Nacional? Pues yo opino que como ciudadano, señor Mariano Rajoy tiene que estar al mismo nivel que otros ciudadanos. Y como ha habido ciudadanos en este país que se han llamado Íñigo Errejón, Carolina Vescanza, la propia Cristina Cifuentes, el propio ciudadano Felipe González, cuando declaró como testigo en el caso de los GAL, eran ciudadanos, ¿no? Rodrigo Rato. Eran ciudadanos, pero en su condición de ciudadanos el tribunal entendió que podían declarar y prestar declaración como videoconferencia. Entonces, aquí el problema está, no es que el señor presidente del gobierno sea al mismo tiempo ciudadanos, es que se produce una distinción entre mismos ciudadanos. Hay ciudadanos que sí y hay ciudadanos que no, como los pimientos de Padrón. ¿Qué creo que ha pasado? Vamos a ver, aquí ha habido dos jueces que se han mantenido desde el principio hasta el final inalterables. El señor Hurtado, el presidente del tribunal, un ejercicio de coherencia. En su día dijo, es que no considero ni que tenga que declarar como testigo, ni como testigo. Y ahora dice que efectivamente no entiende que tenga que declarar salvo por videoconferencia. Por el otro extremo, el señor de Prada. Ojo con el señor de Prada, que no es que sea de izquierdas, es que es de izquierdas y de más allá. Para situar al telespectador, el señor de Prada es aquel juez que dijo que en España la Guardia Civil torturaba a los etarras. Aquello provocó, lógicamente, la indignación de las víctimas del terrorismo. Pero tengo que decir que en su coherencia de hombre de más allá de la izquierda, pues la ha cumplido. Es un juez que se ha mantenido imperturbable desde el principio hasta el final. Le tenía unas ganas atroces a Mariano Rajoy desde el principio y se las sigue teniendo hasta el final. El otro que queda es el juez de Diego.
Julio de Diego, sí. Este es el que ha cambiado, señores. Porque en el principio, al comienzo, entendía que no tenía ni que declarar, ni siquiera como testigo. Y ahora entiende que tiene que declarar como testigo y además tiene que ir a hacer el pasaillo, tiene que hacer un urdangarín. Naturalmente, yo lo que creo es que ha pasado es que aquí hay bazas de tipo ideológico, en el juez de Prada está muy claro, y en el otro juez, el juez Vázquez, le han temblado las canillas. ¿Y por qué le han temblado las canillas? De Diego, perdón. ¿Por qué le han temblado las canillas? Porque efectivamente, ¿qué hubiera pasado si al señor Mariano Rajoy le hubieran dado la prerrogativa de tener que declarar por videoconferencia? Que se hubiera montado la mundial mediática, hubieran dicho que es un trato de privilegio, que es un trato de preferencia, que así se demuestra que tienen atados a los órganos jurisdiccionales, y entonces el señor de Diego ha dicho, pues voy a cambiar de opinión. Claro, y cambiando de opinión, ha quedado estupendamente ante lo que es la presión mediática, y el señor Mariano Rajoy va a declarar. Por cierto, a mí no me importa que vaya a declarar el señor Mariano Rajoy, ni como testigo por videoconferencia, o allí, in situ, porque va a decir exactamente lo mismo en un lado o en el otro. Antonio. A ver, un momentito, sí, Fátima. Perdón. No, yo creo, a ver, sí que es cierto que el señor de Diego, la transformación que ha hecho es para estudiarla. No sé si le habrán temblado las canillas, como tú dices, o habrá pasado algo más por medio. Habrá que saber, investigar qué es lo que ha podido pasar ahí. Es muy extraño también que, habiéndose normalizado, como se ha normalizado en la vida jurídica, el que un señor vaya a testificar en un caso por videoconferencia, y tenemos no solamente los casos que hemos dado aquí, tenemos cientos de casos, se opte por esta vía. Yo creo que el daño mediático y jurídico que se hace al señor Rajoy es evidente y es importante, sobre todo porque será la primera vez que veamos desfilar ante el juzgado al presidente del gobierno en toda la historia, ¿no? Y además, a efectos de fuera de nuestras fronteras, es un daño y un desgaste bastante importante que no creo que lo quiera nadie en el Partido Popular. Pero dicho esto, pues estoy contigo, no va a cambiar absolutamente nada. La declaración va a ser exactamente la misma. Cuando me enteré de lo que hacían estos señores, les eché del Partido Popular. Y punto, y final. Durante todo el día de hoy, Fátima, se han esgrimido la circunstancia de otros dos presidentes que fueron a declarar en persona, que fue Suárez, por el caso Banesto, aquellos 600 millones que Banesto le entregó, ¿os acordáis? Sí, sí. Pero era expresidente del gobierno cuando lo hizo. Y Felipe González fue en el 98, que ya no era presidente del gobierno y era por el caso Gal. Es decir, este señor, el señor Rajoy, es el primer presidente que va a hacer el pasillo mediático, jurídico, como judicial, como decía Fátima. Eso, en primer lugar, y muy importante. Pero muy importante. Pero es que además, habiendo precedentes tan importantísimos desde la izquierda, pasando por el Partido Socialista, hasta llegar a Rodrigo Rato, que también ha declarado en videoconferencia, a mí, por mucho que le tiemblen las canillas, que las debe tener la tibia y el peroné como dos palillos a este señor, porque si no, no lo entiendo. No lo entiendo, que ya no es que evolucione, es que de decir que no venga ni siquiera a declarar no, y que encima haga el paseillo mediático y judicial al que le voy a someter. A mí me parece verdaderamente increíble. A mí me ha parecido hoy verdaderamente plausible la reacción del presidente del gobierno cuando ha dicho, yo voy donde los jueces vengan, pero por dentro debe estar diciendo, pero hombre, ¿qué he hecho yo para merecer esto? Yo no solo ¿Qué precedentes? Perdona un momento, Javier, ahora quiero decir paso. Ya lo último, perdona, quiero decir lo último. Por cierto, por estas cosas de la Gürtel, el señor Rajoy no estaba en ningún cargo orgánico del Partido Popular. Ni era secretario, ni era tesorero, ni era administrador, ni era presidente. Vamos a ver, los precedentes son de Artur Mas, que ha declarado por videoconferencia en su día, en marzo del 2014. La presidenta del Parlamento de Cataluña, Núria de Gispert, también declaró por videoconferencia. Hablamos de un señor que encabezó la lista de Unión Democrática de Cataluña, Ramón Espadaler, también, como testigo por videoconferencia de los juzgados de Barcelona, Espadaler, tal. Hablamos de Rejón y Vescansa, diputados de Podemos, que testificaron también por videoconferencia. Hablamos efectivamente de Alberto Aza, que fue en su día jefe de la Casa Real, de Rodrigo Rato, de la Casa del Rey. de la Casa del Rey, bueno, ¿qué más da? Celia Villalobos, Arias Cañete, Jesús Posada, Esteban González Pons,
pasando por Manuel Chávez también, en el caso Maxa. Chávez testificó por escrito, incluso. Por escrito, sí, se autorizó a declarar como testigo por escrito. La cantante Marta Sánchez declaró como testigo por videoconferencia también, en fin, etcétera, etcétera. O sea que hay el tenista Alberto Contador, hay un montón de precedentes. Entonces, por eso ha llamado la atención esta forma, ¿no?, de pedirle a Rajoy cuando evidentemente puede hacerlo por videoconferencia. Pero ¿hay algún caso que también nos relacione esto de declarar o no físicamente, por ejemplo, con algo que tenga que ver con ETA y las Erricotabernas? ¿Recordáis vosotros algo? ¿Y alguno de estos jueces que entonces sí fue más generoso? El juez de Prada, aparte, si me permites que ibas a hablar, Javier, tiene dos temas que a mi juicio, por lo menos, son muy problemáticos de recordar. El primero, el que decías de las Erricotabernas, porque él dijo que la Guardia Civil era torturadora. Punto uno y muy importante. Y el segundo es que en el caso Feiján, no solamente lo judicializó archivándolo, sino que dijo que él lo aplaudía. Porque lo que se trataba en aquel momento del chivatazo del caso Feiján, dijo literalmente, era poner ruedas de camino para que el proceso de paz, el proceso de negociación con ETA llegara a buen puerto. Algo que ningún juez, es insólito que un juez lo diga, porque un juez se tiene que dedicar a juzgar. Lo que no puede hacer es en interpretaciones políticas de un proceso en el que estaba nada más y nada más una negociación con una banda terrorista. A mí me parece verdaderamente espantoso aquello que hizo. Bueno, a ver, Javier Negre, venga, sobre este asunto, venga, vuestras opiniones. De Diego también votó en contra de la admisión, estaba leyendo el chivatazo del caso Feiján, hay que recordar, pero yo aquí no solo voy a los antecedentes, aquí hay que ir a la ley. ¿Sabes lo que dice la ley de enjuiciamiento criminal, no? Que el presidente del gobierno podrá declarar en la forma que menos perturbe a sus funciones públicas. Claro. Este asunto, un presidente del gobierno que le tenemos con una agenda completísima gracias a esa agenda España va bien, este presidente del gobierno obviamente va a tener que interferir su agenda pública. Todo esto le va a afectar. Y aquí tenemos dos magistrados, uno que era conservador y muy próximo al PP, que es de Diego, y tenemos al señor Ricardo de Prada, que quieren la pena de telediario para un señor que va en calidad de testigo, quieren la foto. Y hay una motivación política en esa decisión de que el señor Rajoy vaya a declarar físicamente y no en plasma, que va a decir absolutamente lo mismo. Criminal y ley del Consejo del Poder Judicial. Totalmente de acuerdo. Es una vergüenza que un presidente del gobierno se le haga lo que se le va a hacer al señor Rajoy yendo en calidad de testigo cuando nadie ha probado que ese señor es culpable, y mira que lo han intentado en distintos medios. Bueno, en primer lugar, decías, Fátima, que al Partido Popular no le hace ninguna gracia el daño que se le puede causar en el extranjero, incluso aquí en España, a la imagen del partido, ¿no? Ya no de Mariano Rajoy. Yo creo que el que se ha hecho más daño a sí mismo ha sido, supuestamente, si finalmente salen condenados, el propio partido, por tener tantas tramas abiertas de corrupción. Por tanto, yo creo que la imagen no se va a dañar más por ver al presidente del gobierno yendo a declarar a la Audiencia Nacional. Y luego, pues muy breve, me sorprende que esto sea motivo de debate, francamente. O sea, unos jueces han decidido que el presidente del gobierno declare de X manera y el presidente irá a declarar de esa X manera. ¿Qué motivación hay detrás? Pues, un juez progresista, abiertamente beligerante, se ha leído el auto y lo han motivado y ya está. Pues me parece bien, ¿por qué no? Es decir, a mí me parecería bien que declarara por videoconferencia y me parece bien que declare en la propia sala, si así lo han decidido. Porque no es lo mismo, yo creo que... Pero ¿qué problema hay? ¿Qué problema hay? Si, como tú has dicho, efectivamente él no tenía nada que ver, al parecer, él va como testigo, no era ni secretario general, no tenía responsabilidad en el partido, no pasa nada. Es un ejercicio incluso de valentía, de decir, a mí me ha dicho un juez que yo vaya en persona y yo voy, porque es lo que tengo que hacer. Esa foto es terrible de cara a nuestra credibilidad internacional. Yo creo que más terrible que todos los frentes que tiene el Partido Popular abiertos por supuestas tramas de corrupción, más daño no se puede hacer. Eso sí que es terrible para un partido. Me vais a perdonar, pero terrible fue el daño que se infringió a sí mismo cuando envió el mensaje al señor Bárcenas diciéndole que fuera fuerte. Yo estoy con Maripau también en que esto
es un acto de normalidad democrática. Maduremos como país, no pasa nada. El señor Rajoy va como testigo, no se va a hundir España, no va a subir la prima de riesgo. Y perdonadme, compañeros, pero dejemos ya de hablar de magistrados progresistas, conservadores. Estamos haciendo un flaco favor, utilizando nosotros también a los jueces como creemos que nos conviene. La justicia está muy politizada y todo lo que queráis, pero de verdad, convertir en un drama de primera hora o de última hora que el señor Rajoy, que es el presidente del gobierno y como tal debe ser el ciudadano más ejemplar de toda España, porque vaya a declarar presencialmente, después de alegar que además quería declarar por videoconferencia por una cuestión de gastos, oiga, esto no se lo cree nadie. Yo te voy a contestar, déjame contestarle, porque lo que a él le parece una nimiedad, a mí me parece muy importante. Dejemos de hablar de que los jueces sean progresistas o los jueces sean conservadores. No, el gran problema de este país es que sabemos que los jueces son progresistas o conservadores porque, desgraciadamente, la judicatura está absolutamente politizada. ¿Y por qué está absolutamente politizada? Porque a los jueces los designan los políticos. Y no los designan muchas veces por ser excelentísimos jueces con una fantástica carrera profesional, sino porque, naturalmente, saben que lo que prima es la ideología. Por tanto, eso es una realidad que está ahí. Aunque a ti te dé repelús, a mí también. No me gusta nada que los jueces que tengamos que decir... A mí, no, pero a mí me molesta. A mí me parece que eso... Estoy de acuerdo contigo. A mí me parece que eso no es síntoma de normalidad democrática. A mí me parece que la politización de la judicatura y la judicialización de la política, que de las dos cosas hay, eso es algo que es profundamente anormal en términos democráticos. No, y ahora déjame que te diga una cosa. Y estaría de acuerdo contigo, si todos los tres magistrados, la terna de magistrados que componen la sala, hubieran sido coherentes desde el principio hasta el final. Mira, si el primer día llegan y dicen el presidente del gobierno a declarar como testigo y además en persona, no hubiéramos dicho nada, pero te recuerdo los antecedentes. ¿Por qué en su día dos de los jueces dicen que ni siquiera tiene que ir a declarar como testigo y ahora uno de los jueces que ni siquiera decía que tenía que ir a declarar como testigo dice que vaya a declarar como testigo y además in situ? Explícamelo. Jaime, si yo estoy de acuerdo contigo, si yo estoy completamente de tu teoría de las canillas, estoy completamente de acuerdo. Pues, y es más, es que eso es muy grave. Hay que despolitizar la justicia, completamente de acuerdo. Lo que sí critico es que aquí hablemos con ligereza y determinemos cuáles han sido los criterios de tres jueces que a lo mejor, pues oiga usted, Jaime, a lo mejor ni tú tienes razón, ni yo tengo razón, ni Carlos tiene razón. Es que estamos dando por supuesto cosas que no tenemos tan claras. Jaime, ya, venga. Pero yo te digo que el juez Prada, un juez que en su día se permitió el auténtico lujo de decir que en este país se torturaba a los etarras y se puso de un lado, no de las víctimas, sino del otro lado, a mí me parece que ese señor se retrata a sí mismo. Es decir, ¿cómo yo voy a obviar que ese señor juez, que por cierto, ese caso llegó hasta el Consejo General del Poder Judicial? Hasta el Poder Judicial llegó. Sospechas hay en todos los lados y de todos los signos. Sí, pero es que eso es lo malo. Cosas tan gordas... Venga, cerramos esto, David. Cosas tan gordas nos han dicho, pero no nos acuses... Vamos, yo sé que no nos has... De nada. No nos imputes la innoble tarea de politizar la justicia, porque los primeros que se politizan son los jueces. Aquí yo siempre he mantenido, y sí mantengo esta noche, que a mí me parece un escándalo que los jueces tengan tres asociaciones políticas que son realmente un partido dentro de la justicia. Una que es de derechas, presuntamente entre comillas, otra que es de izquierdas y otra que va de centro, que es la que Francisco de Vitoria. Esos, los que han judicializado la política, son absolutamente ellos. Y por otra parte, lo que está pasando con el juez de Prada, a mí no es que me parece un escándalo, es que él tendría que haberse abstenido. Se tendría que haberse abstenido, porque su ideología es tan palpable, tan patente y la ha hecho tan clarividente en tantas ocasiones y en tantos escenarios que no parece que no esté contaminado a la hora de juzgar a un señor como el presidente del gobierno que no pertenece precisamente a su ámbito ideológico. 11 y 24 minutos de la noche. Sobre esto, Javier de Hoyos, ¿algún comentario, alguna opinión que quieras reflejar? Bueno, en Twitter te hacen referencia a ti, dicen: no creo que la madurez democrática sea pagar con una pena de telediarios. La madurez es una cosa y su democracia es otra.
Le han querido lanzar un mensaje a Benayas. A Benayas. Saludos al amigo. Al amigo. Oye, vamos a ver. Voy a saludar enseguida a Javier, que vamos a hablar de lo de Rajoy. ¿Cómo está el tema? Que ahora voy a preguntaros a ver qué os parece sobre esta decisión que toma la sala de la sección segunda de la penal de la Audiencia Nacional para que vaya a declarar físicamente en persona Rajoy el próximo día 26 de julio en el juicio del caso Gürtel hasta San Fernando de Henares, cuando podía hacerlo por videoconferencia, pero dos de los tres jueces que forman esta sala han decidido que lo haga físicamente y en persona. Luego veremos las razones que han esgrimido. Pues Antonio, viendo a precedentes que sí les han permitido hacerlo por videoconferencia, nosotros le estamos preguntando a ustedes si es injusto obligar a Rajoy a declarar en persona. Ahora mismo un 60%. La pregunta y tal es que no llevamos a ningún lado, de verdad. Bueno, vamos a ver. ¿Qué opináis de esto que han decidido los jueces de la Audiencia Nacional? Pues yo opino que como ciudadano, señor Mariano Rajoy tiene que estar al mismo nivel que otros ciudadanos. Y como ha habido ciudadanos en este país que se han llamado Íñigo Errejón, Carolina Vescanza, la propia Cristina Cifuentes, el propio ciudadano Felipe González, cuando declaró como testigo en el caso de los GAL, eran ciudadanos, ¿no? Rodrigo Rato. Eran ciudadanos, pero en su condición de ciudadanos el tribunal entendió que podían declarar y prestar declaración como videoconferencia. Entonces, aquí el problema está, no es que el señor... Personalmente, físicamente, no a través de videoconferencia, que no se quede en la Moncloa. Y dicen también que la intensa actividad de Rajoy como presidente del gobierno queda fuera de duda para el tribunal, pero que no suavice para que comparezca. Y sobre todo, además de todo esto, dicen que el señor Rajoy acude a testificar como ciudadano y no como presidente del gobierno. En fin, yo ahí es donde tengo mis dudas. Dice, hombre, yo creo que el señor Rajoy, antes que ciudadano, es presidente del gobierno. Claro, y en tanto presidente del gobierno, luego es ciudadano. Pero fundamentalmente es presidente del gobierno. Y es el primer presidente que va a declarar en la historia. Narices, de verdad, vaya nochecita. Vamos a ir de uno en uno, por favor. Todos tenéis la posibilidad de opinar, pero si empezáis a hablar antes de que yo os haga la... O sea, que sí es injusto frente a un 40 que dice que no lo es. Bueno, voy a recordarles a ustedes que el auto por el que se decide que declare en persona cuenta con un voto particular del presidente del tribunal, el señor Hurtado, para quien la declaración debería realizarse por videoconferencia, entre otras cosas porque hay precedentes sonados, ¿no? Pero, sin embargo, los otros dos jueces, el señor Julio de Diego y el señor José Ricardo de Prada, el sector mayoritario del tribunal, que son los dos, claro, no ve consistentes las razones que ha esgrimido Rajoy para testificar por videoconferencia, como había pedido el PP. Señalan que no aciertan a entender por qué Rajoy sostiene que su traslado, su viaje hasta la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares, está hablando de unos 30-40 kilómetros de Madrid, de la Moncloa, supondría un gran despliegue. 30 kilómetros serán, no creo que sean más, ¿no? Supondría un gran despliegue de recursos públicos cuando la sede está solo, 18 kilómetros de la Moncloa, ojo, 18 kilómetros de la Moncloa. 18 kilómetros, o sea que viene bien especificado en el auto. En segundo lugar, los jueces descartan las razones de seguridad alegadas por Rajoy. La seguridad de la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando cuenta con mayores garantías de seguridad que las que pueden ofrecer otras sedes empresariales e institucionales de la Comunidad de Madrid. Recuerden que el testigo ha participado en actos, reuniones y encuentros con los ciudadanos en otras campañas electorales. Esas son razones que van exponiendo en su auto para decirle que declare, pero